Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto fascinante, el engrama clínico. La idea es proponer un marco que unifique la manera en que entendemos la disfunción de la memoria a través de un espectro muy amplio de patologías, tanto neurológicas como psiquiátricas. Esta será nuestra hoja de ruta. Empezaremos con la fisiología básica del engrama. Después, definiremos un paradigma que creo que les va a parecer muy útil: amnesia contra hipermnesia. Luego, vamos a aplicar este modelo para analizar la neurodegeneración, las redes patológicas en epilepsia y dolor, y finalmente, su rol en la psiquiatría. Cerraremos viendo hacia dónde se dirige todo esto en la clínica. Muy bien, pues empecemos por el principio. Para poder construir el argumento, primero tenemos que estar todos en la misma página sobre las bases, sobre los fundamentos del eneagrama como el sustrato físico de la memoria. La definición moderna de un engrama es clave, y sobre todo ya no es una idea abstracta. Gracias a estudios de ganancia y pérdida de función, hoy lo entendemos como una población específica de neuronas que se activan cuando aprendemos algo. Estas neuronas sufren cambios plásticos y, lo más importante, su reactivación es tanto innecesaria como suficiente para que podamos evocar ese recuerdo. Es una entidad biológica real y, como veremos, manipulable. Esta ilustración nos muestra muy bien el ciclo de vida de una célula de engrama. Fíjense en los componentes clave. Primero, el sustrato físico, la huella que deja la memoria. Segundo, los marcadores moleculares, como los genes de expresión temprana, CFOS y ARC, que son las herramientas que nos permiten, literalmente, ver y etiquetar estas células. Tercero, la dinámica de red. Esto es importante. Los engramas no están aislados en una sola área, sino que forman complejos distribuidos por todo el cerebro. Y finalmente, el criterio de reactivación, que, como ya dijimos, tiene que ser necesario y suficiente para el recuerdo. Bien. Ahora sí, pasemos al corazón de este análisis. La propuesta de un paradigma que unifique la disfunción de la memoria. Un marco conceptual que busca poner orden y conectar patologías que, a primera vista, parecen no tener nada que ver. El punto central es esta dicotomía. Proponemos que toda la disfunción memórica puede clasificarse en dos grandes categorías. Por un lado, tenemos la amnesia, la pérdida de memoria o la incapacidad para acceder a ella. Y por el otro, la hipermnesia, cuando la memoria se vuelve patológica, demasiado fuerte, intrusiva, persistente. Usar esta lente nos va a permitir analizar los mecanismos que hay detrás con una claridad mucho mayor. Esta diapositiva es fundamental, porque aquí desglosamos los mecanismos. Vamos a verla con calma. Primero, del lado de la amnesia. ¿Qué encontramos? Pues mecanismos como la pérdida neuronal directa, que es evidente en Alzheimer y Parkinson. También está la interferencia, un mecanismo clave en Alzheimer y en el síndrome de Rett, donde neuronas que no son del engrama, por así decirlo, hacen ruido e impiden su correcta reactivación. Otro mecanismo es el fallo en la reactivación. El engrama existe, está intacto, pero es inaccesible. Ahora, si nos vamos al otro extremo, el de la hipermnesia, los mecanismos son otros. Por ejemplo, la sobrecodificación. Se asignan demasiadas neuronas a un recuerdo, algo que vemos claramente en el estrés postraumático. Y por último, la asociación patológica, un mecanismo central donde un engrama, que podría ser neutro, se conecta a redes disfuncionales, como pasa en la epilepsia o la adicción. Perfecto. Con este marco ya establecido, vamos a aplicarlo. Nuestra tercera sección se enfoca en cómo estos mecanismos se manifiestan en la neurodegeneración, un grupo de enfermedades donde lo que predomina, claro, es la amnesia. Aquí la conexión es muy directa. En la enfermedad de Alzheimer vemos una tormenta perfecta. Convergen la pérdida de neuronas, la interferencia por actividad aberrante y déficits tanto en la reactivación como en el reclutamiento de las células del engrama. En Parkinson, el actor principal es la pérdida neuronal, aunque se especula que también podría haber un componente de interferencia. Y fíjense qué interesante. En el síndrome de Rett, el mecanismo que predomina es la interferencia, lo que ya nos sugiere un blanco terapéutico mucho más específico. Sigamos adelante con nuestro marco. Ahora vamos a explorar un escenario distinto, cómo redes que ya son patológicas de por sí, como en la epilepsia o el dolor crónico, pueden literalmente secuestrar los mecanismos de la memoria para perpetuarse. El concepto de la etogénesis como una asociación patológica es, la verdad, fascinante. La idea es que las crisis epilépticas pueden crear lo que podríamos llamar un engrama convulsivo. Las mismas vías de plasticidad sináptica que usamos para aprender son cooptadas, son secuestradas para fortalecer y propagar la red que genera las crisis. El resultado es que estímulos que antes eran neutros pueden llegar a convertirse en disparadores de crisis.
Entonces, en la epilepsia, la asociación patológica es el mecanismo central, pero no es el único. También coexisten mecanismos de tipo amnésico, que son los que explican los déficits cognitivos que vemos en los pacientes. Y de una forma muy similar, en el dolor crónico, la asociación patológica es fundamental. Es lo que convierte un dolor agudo, una señal de alarma, en una memoria de dolor, persistente y patológica. Aquí también se especula que podría haber una sobrecodificación del componente afectivo, del sufrimiento asociado al dolor. Y esto nos lleva a nuestra última categoría de enfermedades, que nos mete de lleno en la psiquiatría. Aquí es donde vamos a encontrar los ejemplos más claros de hipermesia, con el engrama sirviendo como el sustrato físico de estas memorias patológicas. Por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático, el TEPT, la sobrecodificación crea un engrama del miedo que es exageradamente robusto. Además, la asociación patológica lo generaliza, haciendo que muchísimos estímulos lo puedan activar. En el trastorno depresivo mayor vemos algo parecido, una sobrecodificación de memorias con valencia negativa y una asociación patológica que las integra en redes de rumiación. Pero, además, y esto es muy interesante, hay un fallo en el reclutamiento para memorias positivas. Y bueno, en la adicción el mecanismo estrella es la asociación patológica, que crea un vínculo potentísimo entre los estímulos de la droga y el sistema de recompensa. Entender todos estos mecanismos, claro, no es solo un ejercicio académico. Nos lleva directamente a la siguiente gran pregunta. ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿Podemos intervenir? Esta sección explora precisamente ese camino, de la fisiopatología a una posible terapéutica de precisión. La buena noticia es que ya existen pruebas de concepto preclínicas muy contundentes. Por ejemplo, la reactivación optogenética de engramas que estaban silenciosos ha demostrado que puede rescatar recuerdos en modelos de amnesia. Otra estrategia es el cambio de valencia, activar un engrama positivo mientras se reconsolida uno negativo, y esto puede extinguir conductas parecidas al TPT en modelos animales. Entonces, ¿cuál es el mensaje final? El punto crucial es este. El deterioro cognitivo trasciende las etiquetas clínicas tradicionales. Vemos que múltiples causas, desde placas de amiloide hasta mutaciones en un solo gen, al final convergen en los mismos fallos de circuitos moleculares. El futuro, por lo tanto, podría no estar tanto en manejar un daño que ya es irreversible, sino en la posibilidad de reprogramar de forma precisa el engrama. Para quienes quieran profundizar en evidencia, este análisis se basa en gran medida en el trabajo de Valmer y colaboradores, publicado en Neurobiology of Learning and Memory, así como en otros estudios seminales del campo que sientan las bases de todo lo que hemos discutido. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.